Tenemos a Ignacio Socias. Ignacio Socias es experto en políticas familiares y desarrollo social, miembro de la Federación Internacional para el Desarrollo de Familia. Fue director también de Relaciones Internacionales y representante principal ante las Naciones Unidas. Ignacio, bienvenido a RPP. Muy buenas noches allí, muy buenos días aquí en Europa. Encantado de estar con ustedes. Ignacio, a ver, ¿qué significa personalmente también, y para que nos cuentes un poco, las exequias del Papa Francisco? Hemos visto el desarrollo multitudinario de personas llegando, orando, despidiéndose del Papa Francisco, pero quería ya un poco tu percepción de estas últimas horas de despedida, de la próxima misa que se va a dar y de un entierro distinto, porque no va a ser en San Pedro, del cuerpo del Papa. Mi percepción personal quizá está muy motivada por la forma en la que conocí al pontífice Ujú. como tal. Ya había tenido algún contacto antes, cuando era arzobispo de Buenos Aires, pero con ocasión de su visita a Naciones Unidas en el año 2015, pude hablar alguna vez con él y me di cuenta de que lo que caracterizaba a este papa era su humanidad, su capacidad de empatizar, de conectar con todo el mundo, no solo con los católicos, sino también con los no católicos. Ujú. Por ejemplo, cuando visitó Naciones Unidas, se planteó la posibilidad de que los miembros del staff tuvieran un encuentro con él, y el secretario general calculó que quizá de los 5.000 que trabajan allí, pues podría haber unos 300 interesados. Al final, las solicitudes fueron más de 3.000 y tuvieron que hacer un sorteo para ver cómo podía entrar en el sitio previsto la mayor parte de los posibles. Creo que esto se está viendo también aquí hoy, cómo este Papa ha tenido esa capacidad de llegar a tantísima gente. Ya ocurrió en el caso de Juan Pablo II, pero lo vemos ahora también con un Papa muy distinto, pero al mismo tiempo también muy cercano. Hace poco, hablando con una persona, me decía que consideraba a este Papa como su padre. Y me consta que no es una persona especialmente religiosa o especialmente católica. Me parece que esto es lo que estamos viendo también ahora. Y por eso quizá el Papa ha querido desvestir este todo el evento de su paso a la Sí. otra vida de cualquier elemento que pudiera significar un ornamento especial, una consideración especial. Como siempre, ha querido ser uno más, incluso también eligiendo ese lugar para su entierro, que es un Ujú. lugar como muy cercano para Exacto. todos. Como muy familiar, como muy donde Francisco iba constantemente a orar, lo hacía, sabemos, ¿no? Antes y después, por ejemplo, de sus viajes, pero además Ignacio, y las recordamos a los oyentes, a los televidentes, a quienes nos siguen a través de esta transmisión en directo a través de YouTube, que estamos conversando con Ignacio Socias, que tú tienes o mejor dicho, compartes esa misión de la visión del Papa Francisco con relación a la familia como tesoro de la humanidad, como aquel bien que se debe proteger, que se debe mantener muy unido, muy sagrado. Exactamente, pienso que yo comparto con el Papa Francisco esta visión de que la familia es un tesoro para toda la humanidad. Es decir, que no solamente los católicos valoramos la familia, sino que todo aquel que es verdaderamente humano se da cuenta de que, como decía el Papa Francisco, la familia no es una pieza de museo, sino un organismo vital que de verdad contribuye al bien común. De la fortaleza de la familia
depende al final la fortaleza de la sociedad entera. Por eso me parece que para nuestro trabajo en Naciones Unidas, también con todos los gobiernos del mundo, con todas las ideologías del mundo, con todas las religiones del mundo, esta visión universal de lo que la familia significa para la humanidad es muy importante. Así es. Y hay además una imagen que retrata precisamente lo que tú nos decías al inicio, ¿no? Que si bien es cierto, tú compartes mucha de la visión y esperas seguir, digamos, ese trabajo continuo con la familia, con la unión, hay una imagen en la que se te ve sonriendo junto, o mejor dicho, frente al Papa Francisco. Esto fue en el año 2015, ¿verdad? En el año 2014, unos meses antes de esa visita a Naciones Unidas en 2015. Y en esa visita a Naciones Unidas, ¿qué más se pudo trabajar? ¿Qué más se pudo hacer? Porque sabemos además que el Papa Francisco era muy trabajador. Es más, aquí en RPP hemos conversado con personas que eran parte de su equipo médico, digamos, de quienes estaban al pendiente de su salud durante muchos años, y ellos nos decían, a veces, claro, no podíamos darle una orden al Papa Francisco en tal sentido de que él al final decidía qué hacía, pero sí les decíamos que quizá trabaje un poco menos para poder cuidar su salud. Y en ese 2014, ¿qué trabajos lograron hacer en ese encuentro? Yo pienso que el Papa verdaderamente, por lo que yo pude ver luego, impresionó a mucha gente al hablar en su discurso de grandes realidades geopolíticas, pero al mismo tiempo también de realidades muy humanas, muy cercanas. Ujú. Ahí fue donde explicó que la familia es ese mínimo absoluto que necesitamos todos y que tiene en lo material tres nombres: techo, trabajo y tierra. Y en lo espiritual, un nombre: la libertad de espíritu, que comprende la libertad religiosa, el derecho a la educación y todos los demás derechos cívicos. Esta explicación tan clara del Papa, esta defensa de los elementos básicos que todo hombre necesita, llegó muy hondo a muchas personas. Yo recuerdo aquel día, cuando el Papa ya salió de Naciones Unidas, Ujú. haberme cruzado con muchas personas eh, entre lágrimas o que se veía que habían llorado. ¿Por qué? Pues yo les pregunté a algunos y me dijeron, ¿Qué te contaron? es que nos ha hablado de algo que nos toca a todos muy de cerca. ¿Y te contaron qué más se trataba? ¿De qué más se trataba? Bueno, el Papa habló mucho de todos los grandes temas que luego han sido eh, ocasión de tantos discursos en lo político. Habló, por ejemplo, de inmigración, de los derechos de los inmigrantes. Ujú. Habló mucho de los derechos de los pobres. Habló de la necesidad de la paz en el mundo, de que la situación del Consejo de Seguridad, por ejemplo, no podía suponer una falta de igualdad para los países que estaban en inferioridad de condiciones. Mm, El Papa de verdad sentía todas las realidades del mundo como propias. Basta ver, por ejemplo, y animo mucho a que se relea con detenimiento, la última homilía del domingo pasado, que me parece que es un buen resumen de todo lo que se habló en esa reunión de Naciones Unidas y de todo el contenido de su pontificado. Ujú. Ignacio, muchas gracias por tu tiempo con nosotros, con RPP. Ha sido un gusto y es un gusto en realidad recordar distintos pasajes, encuentros, conversaciones, enseñanzas en general del Papa Francisco. Y lo digo porque además a quienes están siguiéndonos por radio, cuando respondes y tenemos esa conversación, veo en tu rostro esa ligera sonrisa de haber recibido un buen mensaje, de continuar haciendo una buena labor, de luchar por un tema muy importante, que son las familias, que es la libertad religiosa, el derecho de cada una de las personas, la preocupación por los más pequeños, por los niños, que es algo que repetía constantemente el Papa Francisco. Así que yo te agradezco que hayas tenido este tiempo con RPP. No sé si quieres agregar algo más antes de cerrar. Y me gustaría, sí, si Sí. me permites, recordar esos consejos
tan cercanos y tan válidos que tenía el Papa. Recuerdo ahora, por ejemplo, el encuentro con las familias en Filadelfia, en la que les decía, nunca se vayan a la cama sin haber hecho las paces. Un consejo tan práctico como ese, que es decir, discutan lo que quieran. Incluso me parece que decía que los platos vuelen por los aires si hace falta, pero nunca irse a la cama por la noche sin haber hecho las paces. Creo que esto, siendo una cosa muy práctica y muy sencilla, es algo que a todos nos puede servir mucho. Es muy cierto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ignacio Socias, experto en políticas familiares y desarrollo social, miembro de la Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia y también fue director de Relaciones Internacionales y representante principal ante las Naciones Unidas.